Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a echar un vistazo a nuestro pasado, vamos a partir de la teoría del estructuralismo expuesta por Lévi-Strauss. Vamos a conocer un poco a lo que se le denomina culturas doradas, aquellos que fueron nuestros antepasados, quienes dan esencia a lo que hoy es Colombia. ¿Qué tal si conocemos más bien su nombre? Llamados los muiscas. Para quienes no saben, los muiscas hablaban la lengua chicha, actualmente extinta. Se sabe muy poco acerca de esto, pero lo que se conoce es que debido al tiempo de colonización o por la opresión de la corona española durante los tiempos de la remodelación, de la revolución, los españoles obligaron a estos indígenas a que dejaran de hablar su lengua y poco a poco se fue extinguiendo. Ellos se encontraron ubicados en la parte central de Colombia, lo que hoy conocemos como el departamento de Cundinamarca, Boyacá y el sur de nuestro departamento, Santander. Vamos a echarle un vistazo a lo que es y a lo que fue. Como mencioné anteriormente, ellos se encontraban ubicados en el departamento de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander. Ellos allí cultivaban y hacían diferentes actividades. Inclusive actualmente hay un parque que es conocido como un patrimonio histórico y cultural, que es conocido como las Piedras del Tunjo, ubicados en Facatativá, Cundinamarca. Además, en la sabana de Bogotá, que presentaba una parte pantanosa rodeada por una llanura de vegetación baja, se ubicaron una cantidad importante de comunidades pertenecientes a esta cultura, ubicándose en numerosas aldeas como Suba, Tuna, Tibabuyes, Funza, entre otras. Los muiscas se destacaron por ser hábiles en el tejido. Se cree, o según los relatos que nos cuentan algunas crónicas españolas, es que estos, a diferencia de los indígenas que habitaban en climas cálidos, ellos siempre estaban vestidos. Cuentan las historias que durante los tiempos de conquista del reino de Nueva Granada, los muiscas tejían unas camisas cerradas que les llegaban poco más abajo de las rodillas, que podían ir sin mangas o con estas. Encima de estas se ponían unas mantas que comúnmente eran blancas, pero que en las personas con mayor jerarquía estaban pintadas con figuras negras y rojas. Frente a su posición religiosa, se conoce que eran politeístas, además de que los dioses representaban la fuerza de la naturaleza, además donde el hombre se convertía en el centro de la tierra, donde el hombre representaba la prudencia, la fuerza, y las mujeres representaban la fertilidad, el orden y la vida. Para los muiscas la religión era muy importante y para ellos esta estaba dividida o constituida en tres partes. Uno, los dioses, que entre ellos podríamos encontrar el principal como el Chimichagua, que quería decir fuerza suprema o principio creador, Chía, que representaba la luna, y Sue, el sol. Tenía a su vez la creencia de que existía una madre naturaleza de la humanidad llamada Bachué, quien además era la diosa de las legumbres. También rendían culto al arco iris y también a los lagos, que eran considerados como espacios sagrados o divinos. Allí en estos lugares se celebraban diversas ceremonias. El segundo aspecto fundamental para los muiscas en su religión era la muerte. Aquí ellos rendían culto a sus difuntos y creían que el descenso era el comienzo de un largo camino, donde la nueva vida sería fácil o difícil según el comportamiento que se había tenido en vida. También en este sector es donde podemos encontrar los ritos funerarios. El cronista Pedro Simón relató cómo los muiscas no desamparaban sus enfermos como lo hacían quizá otras naciones que estaban en el artículo de la muerte, pues antes se juntaban muchos a verle morir hasta que había expirado. Por otro lado, los muiscas tenían por dichoso al que moría de algún rayo o por accidente o quizás por una muerte repentina. Esto puede sonar un poco loco o extraño, pero la verdad es que para ellos esto representaba que la persona moría sin ningún sufrimiento y sin ningún dolor y pasaba una mejor vida. Entre los diferentes relatos que podemos encontrar en las crónicas relatadas acerca de la vida de los muiscas, se conocen tres tipos de sepulturas que realizaban estos. La primera es que incineraban a sus difuntos a fuego lento. La otra era que ellos eran enterrados dentro de templos. Y finalmente, como última opción, tenían enterrarlos directamente en campos envueltos en mantas y sobre su sepultura sembrar un árbol. Como tercer y último pilar fundamental en la religión de los muiscas podemos encontrar los ritos. Entre estos se encuentra la práctica del sacrificio humano con niños y esclavos para dárselos a los dioses como ofrendas. Se consideraba que cuando ocurría alguna tempestad quería decir que los dioses estaban enojados y pedían a cambio una vida para poder calmar.
De esta manera ellos realizaban sus ofrendas, además de que también lo hacían antes de ir a la guerra para poder obtener el respaldo de cada uno de sus dioses. Como otro de sus ritos estaba el arrojar las esmeraldas y las piedras preciosas en los lagos, como señales de otro tipo de ofrendas a sus dioses. Frente a su organización sociopolítica, se conoce que los muiscas estaban altamente estratificados y que además tenían una muy buena organización socialmente hablando. Vamos a conocer un poco más acerca de esto. Su estructura sociopolítica estaba organizada a través de cacicazgos de diferentes niveles. El mayor nivel era el Zipa, también conocido como el señor del cacicazgo de Bogotá, que era la zona central colombiana, considerado descendiente de la luna. Siguiente a este seguía el Saque, gobernante de la parte norte de la Confederación Muisca, sede del gobierno de la antigua ciudad de Unza, hoy conocida como Tunja. Eran secundados por otros caciques de menor rango, eran llamados los Usaques. Estos eran parte de la nobleza que ocupaban además el resto de los cargos. Después de estos venían los jeques o sacerdotes, quienes eran intermediarios entre los dioses y el pueblo. Enseguida de estos venían los guerreros, que eran los defensores del territorio. Más abajo encontramos al resto del pueblo. Ellos eran quienes tributaban y quienes se hacían cargo de los trabajos artesanales, agrícolas y mineros. En último lugar se encontraban los esclavos, quienes por lo general eran los prisioneros de guerra, a quienes también ocupaban para los sacrificios religiosos. Se consideraban en clan y los hijos heredaban por línea materna, lo que hace suponer el rol significativo de las mujeres dentro de este pueblo. Se permitía la poligamia, pero solo la nobleza la practicaba. Cada clan trabajaba su tierra liderados por un jefe o un conjunto de clanes formada por una tribu, los que trabajaban las tierras de la nobleza. Finalmente vamos a conocer acerca de su economía, agricultura y elementos culturales. Ellos se destacaron por ser grandes cazadores, agricultores, expertos en el tejido y la alfarería y además la minería. El principal alimento de los muiscas era el maíz y sus diferentes variedades, aunque también plantaban algodón, yuca, batata, piña, entre muchas otras cosas. Eran a su vez un pueblo alfarero muy importante. Las vasijas encontradas son prueba de ello. De la caza obtenían conejos, curí, peces, venados y aves, aunque la carne de venado la consumía especialmente la aristocracia o la nobleza. Otra característica principal en su cultura era la producción textil. De manera muy especial hay que mencionar que la producción textil se encuentra en las mantas de algodón que ellos usaban para el pago de tributos a las autoridades indígenas y el intercambio comercial externo. En las piedras del Tunjo, actualmente conocido como el Parque Arqueológico Nacional como Patrimonio Cultural Colombiano, se sabe que aquí era un lugar donde ellos se reunían para hacer intercambios de productos con otras comunidades indígenas. También practicaban sus deportes en estos lugares. Para concluir, nos queda claro de que estos fueron descendientes de los chichas y a su vez esta fue su lengua original. Actualmente se sabe que quedan pocos descendientes, pero que estos descendientes fueron mezcla entre españoles, indígenas y también afrodescendientes. Nos queda claro además de que en su tiempo, cuando estuvo el tiempo del dominio español, esta era la lengua general que se hablaba en la Nueva Granada. También podemos concluir que eran grandes tejedores, cazadores, mineros y también creo que es importante que reflexionemos. ¿A quién le corresponde mantener viva esta memoria acerca de nuestros antepasados? A nosotros. ¿Lo estás haciendo?